INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En la era de la Big Data, un equipo de investigadores del INTA aplica herramientas de la bioinformática para ordenar, secuenciar y analizar grandes volúmenes de datos. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Marcelo Helguera, especialista en genética y genómica aplicada al mejoramiento de trigo en el INTA Marcos Juárez. Marcelo, ¿qué es la bioinformática? La bioinformática es algo similar a lo que comentaste recién, digamos. Lo que está surgiendo ahora en todo lo que es, digamos, la investigación, es la enorme cantidad de datos que se generan y la necesidad, digamos, de nuevas herramientas para poder procesar esa información. Y justamente ese es el rol de la bioinformática, digamos, tratar de brindar nuevos elementos para procesar y entender todo lo que son los procesos biológicos en general, digamos. En mi caso yo trato de entender cómo funciona la planta de trigo, puntualmente, porque bueno, eso tiene que ver con mi función. Justamente te quería preguntar para qué se utiliza la bioinformática en el INTA. Y bueno, en el INTA nosotros se utiliza la bioinformática para analizar, digamos, esta enorme caudal de datos que se generan, sobre todo tanto a nivel de lo que es el ADN, la información sobre el genoma en general, y también, por otro lado, en lo que se refiere a la información de datos biológicos de los cultivos. Entonces, para poder integrar la gran cantidad de información que se genera, por un lado, de lo que es, digamos, el genoma, los genes y la secuencia de ADN, y por otro lado, la información que se genera a partir de los cultivos, cómo responden estos cultivos a los distintos ambientes, en distintas condiciones, y en función de eso, digamos, para poder tomar mejores decisiones en función de desarrollar mejores cultivos a través de lo que se conoce como programas de mejoramiento genético. El estudio genético del trigo, utilizando, ¿no?, esta bioinformática, ¿qué es lo que permitió? Nosotros lo que hicimos fue trabajar, digamos, con la información proveniente de uno de esos cromosomas del genoma de trigo. El genoma de trigo está organizado en especies de libros, o como si fuera una biblioteca, y cada uno de los tomos que constituyen esa biblioteca enorme que es el genoma de trigo podría considerarse como un cromosoma. Nosotros trabajamos con un cromosoma, con el cromosoma 4D, y para entender, digamos, lo que es el análisis de datos, imagínense que, digamos, lo que pudimos hacer con la herramienta de bioinformática fue ordenar o clasificar esa información. Por ejemplo, imagínense, el cromosoma S tiene la información correspondiente a alrededor de más de 700 millones de pares de bases. De esa información, lo primero que tratamos de obtener es la información de los genes. Y bueno, entonces ya toda esa información obtuvimos, por ejemplo, la información aproximada de 4.000 genes. Y después clasificar esos genes en función del interés del mejoramiento. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos genes que tienen que ver con resistencia a enfermedades, genes que tienen que ver con la adaptación, con la altura de planta, con genes que están relacionados con calidad. Entonces, a partir de esa información, digamos, en el programa de mejoramiento podemos tomar mejores decisiones justamente para desarrollar variedades que tengan esas características que nos interesan. Variedades que no se enfermen con las principales enfermedades del cultivo, o sea, que tengan resistencia genética. De esa forma el productor no tiene que agregar un agroquímico para su control, sino que directamente con la información genética se puede controlar. Eso es mucho más verde, más eficiente y más, digamos, sustentable desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista del impacto sobre el sistema productivo. Marcelo, por último, ¿cuál es el futuro, digamos, en la utilización de esta herramienta, la bioinformática, aplicada al estudio genético? ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a realizar? Bueno, mira, una cosa que fue muy importante en este proyecto es la formación de recursos humanos en esta nueva disciplina. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es generar
nuevas herramientas para poder estudiar los materiales o las variedades mejor adaptadas al ambiente productivo de Argentina, para poder encontrar lo que serían las joyas de la abuela, aquellos genes que son particulares de variedades tradicionales de trigo que se han producido desde principios del siglo pasado, para poder desarrollar nuevas variedades mejor adaptadas con el alto de rendimiento potencial y esas características que hacen que se adapten mucho mejor y más eficientemente a nuestro ambiente. Digamos, ese es el gran desafío, encontrar esos genes. Y para eso nos van a servir las herramientas de la genómica y de la genética también, digamos, porque tenemos que hacer poblaciones clásicas, tratar de entender cómo se heredan esas características, y mediante la genómica lo que vamos a hacer, una vez que podemos entender un poquito cuál es la herencia de esas características, encontrar más rápidamente esos genes responsables y utilizarlos en nuestro programa de mejoramiento para desarrollar variedades de trigo con esas características. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la información y la comunicación. Por favor. Hablábamos con Marcelo Helguera, especialista en genética y genómica aplicada al mejoramiento de trigo en el INTA Marco Juárez. INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.